Yo creo que nosotros vivimos mucho tiempo en un piloto automático. Cuando mi mamá muere en abril del 2003, yo siento mucho alivio. Después de eso vino un embarazo más, una pérdida. Y esa pérdida fue, de todas las pérdidas, fue la pérdida más traumática de todos en todo sentido. Y mi ginecólogo en Colombia me dice, Ana, ya no más. Despabilate, querida, hazte cargo y levanta. Porque la relación más importante que tú tienes en la vida eres tú. Así es. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Cristina Valencia y estamos de nuevo en un episodio de Tu Aroma de Mujer. Y la historia que les traigo ahora, sin duda, les va a impactar muchísimo. Ella es colombiana, estudió comunicación y mercadeo, vino aquí a los Estados Unidos hace 18 años, tuvo su primera bebé a los 28 y a los pocos meses se muere su mamá de cáncer y ella comienza a pasar 7 años de un total calvario. Ella dice, como lo explica, que estaba en un hueco de oscuridad y no sabía realmente cómo salir de ahí. Así que yo quiero que ella les cuente lo que le salvó la vida de su propia boca y está con nosotros la hermosa y maravillosa Ana Rojas Matiz. Ana, qué orgullo tenerte aquí con nosotros en Tu Aroma de Mujer el día de hoy. Cris, muchas gracias. Muchas gracias. Me honra mucho además la presentación. Me honra mucho estar acá y feliz de contar la historia. Feliz de participar en esto y que ojalá muchas personas la escuchen y se empoderen después de escuchar lo que tengo que decir. Eso es lo más importante. Como les dije, ella vivió 7 años de una total oscuridad en donde pasas mucha ansiedad, mucha depresión, realmente sin saber encontrarte a ti misma. ¿Por qué te pasó eso, Ana? A ver, yo creo que hay muchas cosas. Yo creo que primero, por un lado, los seres humanos no estamos acostumbrados al concepto de autoconocimiento. Yo creo que nosotros vivimos mucho tiempo en un piloto automático. Ya el piloto automático es, tú tienes que estudiar en tal universidad, tú tienes que estudiar en tal cosa, tú tienes que ser exitosa, tú tienes que trabajar, tú tienes que casarte, tú tienes que tener hijos. Y como digo yo, y en nuestros países, en Latinoamérica, es algo así como la casa bonita, el matrimonio bonito, los hijos perfectos, la camioneta, el perro y la casa a las afueras de donde tú estás viviendo, ¿correcto? Y digamos que yo iba on track. Yo iba en el camino que era y que se supone que socialmente era el que era. El ideal. El ideal. Pero uno no está despierto en muchas ocasiones de la vida. A mí se me unen varias cosas. El cáncer de mi mamá fue en realidad una enfermedad muy larga. O sea, yo te puedo decir que yo creo que a mi mamá la diagnosticaron con el primer cáncer. A mí se me pierde el año, Cris, pero yo creo que eso fue como en el año 94, creo, 94, 95, yo creo. Cuando le diagnostican. Que diagnostican a ella el primer cáncer y ella tiene su primera cirugía y todo lo demás. Bueno, en fin, o sea, fue un proceso muy doloroso entre, yo diría que el 94 y el 2003 cuando ella muere, ¿correcto? Entonces, digamos que fue un proceso de enfermedad muy largo que en últimas a ti te empieza a crear una cantidad de pequeños y grandes traumas que van quedando en el subconsciente, van quedando allá atrás, ¿sí? Yo me caso en el año 2000. En el año 2001 tengo una primera pérdida de un embarazo. En el año 2002 nace mi Sofi, que es la única hija que tengo. Y en el 2003 muere mi mamá sin que mi Sofi cumpla ni siquiera un año. O sea, siempre he dicho que mi mamá estaba esperando que la Sofi naciera. O sea, yo creo que ella alargó el proceso para ver a su nieta. Para ver a la nieta. No, aunque nunca me lo dijo. Pero yo creo que eso fue lo que la mantuvo un poquito de ese hilito entre me voy y me quedo. Cuando mi mamá muere en abril del 2003, yo siento mucho alivio, ¿ya? Y ese alivio que uno siente es el alivio de ese ruego de Dios, llévatela ya. Para que dejes de ya no más. Exacto. Y siempre he dicho que el golpe más duro no es la muerte per se, sino realmente lo que fue el proceso para que ella llegara a ese día en el que ya finalmente te despides, ¿correcto? Entonces, cuando ella muere, yo siento alivio y hay unos meses de mucho alivio. Hay unos meses en donde dices, ya descansas de tener el teléfono pegado en la oreja 7x24, descansas de levantarte acelerado a las 2 de la mañana. Yo había días en que, hagan de cuenta, yo en ese entonces estaba en Bogotá, yo vivía acá,
y mi mamá vivía, no sé, Cerquita. a 3 minutos en carro, 4 minutos en carro. Y había días a las 2 de la mañana en que yo me levantaba Ibas. y me iba solamente a ver, literal, si estaba respirando. Sí. Y podía tener enfermera y podía tener quien la cuidara y todo lo demás, pero literal era, levántate como un zombie a ver si ella estaba respirando, pero tenía una bebé. Tú tenías una bebé recién nacida, claro. En ese entonces trabajaba en corporación, trabajaba en una multinacional muy grande. Tenía un cargo bonito, corporativo, grande, bonito. Y yo creo que hacia finales del 2003, principios del 2004, yo entro en un proceso muy confuso, Cris. Entro en un proceso en el que yo empiezo a darme cuenta que el dolor es mucho más grande que yo. Empiezo a darme cuenta que es como dicen en México, te cae el 20. O sea, tú dices, ¿quién soy? ¿Quién soy yo como ¿Qué me está mamá? pasando? ¿Quién soy yo como mamá? Estoy metida en un tren corporativo en donde mi chiquitina está con una nana. En el momento en el que muere mi mamá, tengo la gran fortuna de que una de mis tías, de las hermanas de mi mamá, cuidaba y ayudaba a cuidar a mi mamá. Y tengo la gran fortuna de que yo le digo a mi tía, quédate con Sophie. Y ella me dice, ok, listo, yo me quedo con Sophie. Entonces, en realidad tuve la gran fortuna de tener una tía que, entre comillas, hizo las veces de acompañarme amorosamente como si fuera mi mamá. ¿Sí? Entonces, eso me alargó un poquito el chico, digamos, de lo que significaba esos primeros pasos de entrar en depresión. Sí. ¿Sí? Pero llega un momento en el que yo digo, yo me tengo que enfrentar a mí. No me preguntes qué pasó en ese momento. No me preguntes por qué fue, pero un día llegué a la corporación, llegué a la oficina, puse mi bolso, mi cartera en mi escritorio, sentí una cosa horrible en el estómago, me paré, me fui para donde mi jefe y le dije, no más. Obviamente ella quedó como, ¿what? O sea, como así que no más. Obviamente vino una negociación, no me fui inmediatamente, nadie me estaba sacando de ahí. Y después de que salí yo de la corporación, fue cuando empecé a encontrarme con ese proceso. Después de eso vino un embarazo más, una pérdida. Otra pérdida. Correcto. Después de esa pérdida, mi ginecólogo en Colombia, que era es un gran ginecólogo, de bastante prestigio en el medio, me dijo, Ana, sal de pero vamos a tener que ver qué es lo que está pasando. Porque pues ya el primero, luego Sophie, claro que el embarazo de Sophie fue precioso y el parto de Sophie fue hermoso, pero luego es, ¿qué está pasando acá? Acá está pasando algo. Y yo en ese momento ya estaba muy débil. Entonces le dije, yo no quiero averiguar, yo no quiero hacer nada, yo quiero quedarme quieta. Ya en ese momento yo estaba mal, yo no estaba bien. Y obviamente la pérdida del embarazo entra a retacar en donde dices, ¿y ahora qué? Entonces, cuando yo me retiro de la corporación, yo empiezo a freelancear. O sea, de una u otra manera empiezo, en ese momento, el banderazo, como digo yo, el startup de iniciar un negocio. Mi papá me ayuda con él. Arrancó, empieza a irme bien. La corporación para la que yo trabajaba me lanzó los primeros trabajos vía freelance. O sea, en realidad yo no te puedo decir que haya sido una transición durísima, horrible. No. La transición era lo que yo estaba sintiendo. Lo que tú estabas viviendo por dentro. Yo estaba viviendo. Y en ese momento ya entro en un proceso en el que empezaron a darme ataques de pánico, ataques de ansiedad. Pero la verdad, sea dicha, es que cada ataque de ansiedad que a mí me daba era, yo sentía que algo pasaba, sentía que me bloqueaba completamente, el corazón empieza a acelerarse, acelerarse, acelerarse. Eso acelera el miedo, eso acelera el proceso de la angustia. Yo, perdón, lo confieso, pero yo empezaba a vomitar y vomitar y vomitar y vomitar y vomitar hasta que quedaba absolutamente hecha un hilito. Claro, son síntomas postraumáticos. De clínica para que me pusieran suero y me nivelaran electrolitos y todo lo demás. Hasta que finalmente un día, Cris, estando todavía en Colombia, llegué donde mi médico general y le dije, necesito que me guardes. Punto. O sea, necesito que me hospitalices, necesito que me guardes. Hay que saber qué es lo que está pasando. Porque no sé qué va a pasar conmigo. Él se asustó, obviamente. Él sabía todo lo que me estaba pasando. Me hospitalizaron. Estuve 2 días, 3 días hospitalizada. Y en ese momento empecé todo el proceso que yo llamo el calvario de
un psiquiatra tras otro, un psicólogo tras otro, un veredicto tras otro, ¿no? O sea, entonces esto era saltar del que te dice que tienes un estrés postraumático, a saltar al que te dice Bipolar. que eres bipolar, a saltar al que te dice que tienes una depresión horrible, a saltar al que te dice, o sea, todos los diagnósticos que te puedas imaginar. Y tú seguías en ese hueco sin saber qué era. Y era un hueco raro, porque era algo así como que cada 3, 4 meses algo pasaba. Algo me gatillaba a mí los ataques de ansiedad, cualquier cosa que fuera que pasara en el exterior, me gatillaba a mí los ataques de ansiedad y enseguida volví a caer. Otra vez caías. En el 2006 me vengo para acá, porque a mi marido lo trasladan para acá. Y en el 2006 empiezan, digamos que los ataques a espaciarse un poco. O sea, yo del 2006 te voy a decir 2008 más o menos, logro estabilizarme un poco más, pero pasan muchas cosas fisiológicamente, físicamente en mí, que me hacen caer en cuenta que lo que me estaba pasando no era solamente el que yo estuviese mental, sino que fisiológicamente pasaba algo que además ayudaba y ahondaba todo ese proceso. Y te haces esos exámenes y ¿qué salió de ahí? Claro, pero los exámenes me los hago porque en el cambio del 2007 al 2008, exactamente el 31 de diciembre, gracias, yo tenía 15 semanas de embarazo. ¿De tu cuarto embarazo? Sí. Tenía casi 14 semanas de embarazo, o sea, ya estábamos como casi que al otro lado, y lo perdemos. Y esa pérdida de todas las pérdidas, fue la pérdida más traumática de todos en todo sentido, emocional y físicamente hablando. Porque de una u otra forma duele, físicamente duele un montón. Como en teoría estás embarazado a pesar de que lo estés perdiendo, la ley no te ayuda y no te protege a ti como mamá, entre comillas, ¿correcto? Entonces es como, bueno, es que no sé cómo explicarlo, pero es algo así como, no te puedo dar nada para el dolor, aguántatelo, yo sé que lo estás perdiendo, pero en los libros dice que estás embarazada. No, ya no, o sea, aquí ya no hay nada. Ya no hay nada. Cálmame el dolor y cálmame la hemorragia porque me voy a morir. Claro. Entonces, físicamente fue tremendamente difícil. Y emocionalmente ni se diga. Porque emocionalmente es muy fuerte, sí, pero yo soy demasiado cerebral. Entonces, tratando de analizar para mí era mantente en pie, Ana. Punto. Mantente viva. O sea, mantente viva, mantente en pie. En casa tienes una chiquitina que te está esperando, mantente viva, mantente en pie. Entonces, ese mantente viva, mantente en pie es lo que te sostiene a ti. Entonces, de una u otra manera, no solamente es mantente viva, mantente en pie, sino además mi marido, mantente viva, mantente en pie. Él también diciendo, no te puedes ir. Claro, pero él viendo todo esto, encerrado conmigo en una habitación en donde tú dices, esto es terrible, ¿ya? Entonces, bueno, finalmente ese embarazo termina y mi ginecólogo en Colombia me dice, Ana, ya no más. O sea, hazme caso, por favor, ya no más. Entonces me dijo, ve donde una persona de IVF que te haga una cantidad. Y me dio la lista completa de los exámenes que me tenía que hacer. Y ahí, Cris, es donde salen 2 sorpresas importantes. La primera, bueno, 3 sorpresas importantes. La primera tenía un adenoma en la pituitaria. El adenoma en la pituitaria lo que hace es que te desordena hormonalmente. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás desordenado hormonalmente, cualquier ataque de ansiedad, cualquier depresión, cualquier ataque de pánico se acrecienta un montón. Y las mujeres no lo sabemos. ¿Sí? Cada vez que a mí alguien me dice, no, es que estoy teniendo ataques de ansiedad, es que mire, que es que tal cosa, que es que lo otro, le digo yo, ¿tus hormonas cómo están? Claro. Puede ser un desbalance hormonal. Claro. Hay desbalance hormonal. De hecho, la rata de suicidio es muy alta cuando tú empiezas ese proceso hormonal, más o menos hacia los 16, 18, que tú dices, es el proceso hormonal más cambios, y luego la rata de suicidio vuelve y aumenta en la etapa de la vida en la que estamos nosotros. Exacto, en los 40, 50. En los 50 más o menos, perimenopausia, menopausia, la rata de suicidio sube, vuelve y aumenta. Las mujeres no saben qué está pasando. Entonces, se dan cuenta del adenoma, pero aparte de eso, en los exámenes de IVF, sale que yo tengo un daño genético, que yo no tenía ni idea que tenía, en donde a mí se me forma el embrión, pero al mismo tiempo que se me forma el embrión,
se me forma un coágulo que siempre es más grande que el embrión. Como que Lo come, lo ataca y ahí por ahí es por donde se van los embarazos. Yo no tenía ni idea que yo ese daño lo tenía. El personaje que me hizo los exámenes me decía, ¿su hija no es in vitro? Y le dije, no, ella no es in vitro. ¿Y su embarazo fue normal? Sí, mi embarazo fue normal. ¿Y su parto fue normal? Le dije, el parto fue lo más lindo que haya podido yo tener. Entonces, en ese momento me di cuenta que mi Sofi era un milagro. Es un milagro. Punto. O sea, ya nada que hacer, quédate con ella, no molestes más la vida, ya sabes que no te va a llegar un segundo y haz las paces con eso. Pero aparte de eso, Cris, el proceso degenerativo que estaba teniendo era muy fuerte y quedé con una enfermedad que se llama autoesclerosis. Entonces, la autoesclerosis es degenerativa. La autoesclerosis lo que hace es, tú tienes como 4 huesecillos en tus oídos que son los que transmiten el audio, el sonido. Y a mí se me calcificaron esos huesecitos. Estás perdiendo Entonces yo quedé después de esa última pérdida, quedé más o menos con, yo te diría que un menos 50% en un lado, menos 40% en un lado, en el otro lado de audición. Entonces yo tengo un par de audífonos chiquiticos metidos en los oídos para escucharte. Wow. Enfrentarme a todos esos procesos, yo digo que al mismo tiempo, o sea, fue muy doloroso, pero yo creo que es uno de los regalos más bonitos que me ha dado la vida. Porque ahí fue cuando dije, no más. No más. O sea, no más. Yo tengo 2 caminos. O me entrego a la ansiedad y a decir que soy una ansiolítica y a vivir con ansiolíticos y pastillas toda la vida y a decir que más o menos la víctima y mi vida es lo peor y lo más miserable y todo lo que tú quieras, o me paro de esta. Porque el milagro que tengo al frente, que se llama Sofía, necesita una mamá. Y me la pusieron, claramente me la pusieron en mi vida y claramente yo estoy en la vida de ella. O sea, entonces, despabilate, querida, hazte cargo y levántate. Lo que decimos nosotros, pasar de víctima a ser victoriosa. Y un proceso de transformación tan hermoso que pasar de que, Ana, como escuchan, ha pasado cosas muy, muy, muy dolorosas. El encontrarte que tú tienes un milagro en tu vida, que eso es así. Y siempre estamos, yo creo que la mejor manera a veces de ver la vida es con gratitud. Lo que tú acabas de decir, el ser tan agradecido por lo que pudimos vivir y de que las cosas malas o difíciles van a pasar. Siempre vamos a pasar, no estamos exentos de eso. Pero el poder repolarizar y el decir, ok, como ella mismo lo dijo, ¿qué hago? ¿O sigo viviendo en depresión, en ansiedad, con pastillas, ataques de pánico, o cambio? Pero algo pasa ahí que es el aprender a conocerse, ¿verdad? Y ahora tú que has pasado por todo este proceso tan grande, ¿cómo te ves tú ahora, después de haber pasado? ¿Qué es lo que quieres de aquí ahora en adelante? Lo que pasa es que es otra historia, Cris. Es otra historia. O sea, yo te digo... Otra persona. Es otra persona. A ver, primero, en ese momento es cuando yo decido que mi proceso de sanación es un proceso de sanación, digamos, holístico completo. O sea, es decir, Ana, conócete. ¿Sí? O sea, si tú me preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la relación más importante que yo tengo en la vida? ¿Y qué es lo que promuevo en mis conferencias? ¿Y qué es lo que promuevo en los círculos corporativos o en los círculos de mujeres en donde me muevo? ¿Qué es lo que promuevo? Es la relación más importante que tú tienes en la vida, eres tú. Así es, conocerte a ti mismo. Es conocerte a ti, eres tú. Saber quién eres. Es saber quién eres, es saber cuáles son tus sesgos, es traer al consciente lo que tú tienes aquí atrás. Totalmente importante lo que dice Ana, porque como tú sabes, yo estoy en el proceso de terminar mi libro y lanzarlo, y uno de los capítulos de eso habla exactamente lo que tú estás diciendo, tu verdadera identidad. ¿Cómo llegas a ese punto de conocerte quién realmente eres, la relación que tienes contigo mismo? Porque si tú no estás sana contigo mismo, es muy difícil que puedas relacionarte con los demás. Y una vez que te conoces y sabes para qué viniste, es cuando tú dices el poderte dar a otras personas del tu don y de tu talento para que otras mujeres y otras personas, pero en este caso estamos dirigiéndonos a las mujeres más que nada, puedan sanarte. Yo creo que es ahí donde yo te veo ahora, estás floreciendo en esta nueva etapa de tu vida, ¿verdad? Ya con tu Sofi, a quien tú dices, Dios te la mandó por algo. Dios te la mandó para despertarte y salvar tu vida. Es decir, tienes una razón para vivir. Total, o sea, todo este proceso obviamente termina hace ya muchos años. Y es cuando yo empiezo a certificarme en todo lo que yo hago hoy en día.
Y es cuando empiezo a escribir más, y es cuando empiezo a producir más contenido, y es cuando empiezo a ser más pública en esto, y es cuando empiezo a ser una voz de empoderamiento, y es cuando empiezo a decir, hombre, yo no soy del discurso bonito de si yo pude, tú puedes, no soy de eso, no soy de ese discurso bonito, y no soy de ese discurso bonito porque a lo largo de la vida me ha enseñado que cada uno de nosotros tiene una cantidad de procesos que tiene que superar y que hay gente que no los puede, hay gente que no los logra. ¿Sí? Lastimosamente. Hay gente que lastimosamente dice, hasta aquí llegué yo, gracias. Pero ella dijo algo muy, muy bonito ya para despedirnos. Dijiste el poder de tu voz, el que tú al finalmente darte cuenta, encontraste tu espacio para sacar tu voz y comunicarte para que otras personas hagan o no hagan el proceso a su tiempo. Y para eso es que estamos aquí, porque estas historias queremos que todas las mujeres sepan que todas tenemos una historia. Y el poder no solamente está en la historia, sino en el poder de tu voz de comunicar esa historia para que también tú puedas encontrar tu aroma de mujer. Así que yo te agradezco por estos minutos tan valiosos que nos has dado aquí compartiendo de tu dolor, de tu trauma. No es fácil hablarle al mundo, de decir todos los traumas que yo tuve o decir estuve 7 años en una depresión loca con muchas pastillas, pero ver lo hermoso que Dios ha hecho en tu vida y cómo estás floreciendo y entregándote no solamente a su familia, que es tremenda mamá, tremenda esposa, sino tremenda mujer y tremenda conferencista. Así que gracias, gracias, gracias. Ana Rojas Matiz, ha sido un placer conversar contigo. Y bueno, no se olviden, síguenos. ¿Dónde te podemos seguir a ti, Ana? Fácil, me encuentran en todas partes como Ana Rojas Matiz. Punto. Perfecto, muy fácil. No se pierdan el próximo episodio. Ya saben lo que tienen que hacer. Dale clic a la campanita para que te den esas notificaciones. Y nos vemos en el próximo episodio de Tu Aroma de Mujer. Gracias.